Buenas tardes, jóvenes. Dale, licenciada. Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Igualmente, Lick, gracias. Espero que se encuentren bien y que ya sepan mucho de seguro. Por ahí los molesto que activemos la cámara un ratito. Luego los dejo tranquilos. Ya estamos. Tenemos el contrato de seguro. ¿Qué dijimos del contrato de seguro, Mario? Buenas tardes, licenciada. Recuerdo yo que el contrato de seguro es un contrato típico mercantil. Es típico porque está regulado en la ley, ¿verdad? Está dentro del ámbito mercantil, dentro del cual existen los elementos personales, ¿verdad? Serían el asegurador, el solicitante, el asegurado y el beneficiario, ¿verdad? También platicamos el otro día con el licenciado Calderón, no, sí, Villatoro es la cosa, con el licenciado Villatoro que lo que se aseguraba dentro de este tipo de contratos no era que sucediera un evento o un caso fortuito, sino básicamente el riesgo. Muy bien. Hablaron de la prima, pero no de parentesco. Sí, hablamos de la prima también, licenciado. ¿Qué dijeron de la prima? Pues que la prima es la contraprestación que recibe el asegurador por cubrir el riesgo que fue asegurado. Muy bien. Hablaron del daño. Sí, licenciada, hablamos del daño. ¿Qué dijeron del daño, Benjamín? Es lo que le puede causar ciertos casos, digamos, fortuitos a que está expuesto el solicitante o el asegurado. Muy bien. Hablaron de los casos fortuitos, ¿sí? Sí, ¿Qué dijeron de los casos fortuitos? ¿Qué es lo que puede suceder cuando se asegura un riesgo? Que puede que sea posible. Ajá. Sí, así es, se habló de que fuera, pues, dentro de los requisitos de ese, que fuera posible, que fuera incierto y que fuera futuro, ¿verdad? Muy bien. Posible, futuro e incierto, ¿verdad? Esos son realmente los presupuestos para que pueda darse el contrato de seguro, ¿verdad? Ya materializado. Encontramos entonces que el contrato de seguro pues va a ser un contrato típico mercantil. ¿Por qué va a ser típico mercantil? Porque lo encontramos en el derecho privado, porque está regulado y porque aparece en el Código de Comercio, ¿verdad? Entonces hablamos de leyes mercantiles, en la Ley de Actividad Aseguradora. A través del contrato de seguro, una parte se va a obligar mediante una prima a responder, a indemnizar a otra parte el daño que se le pueda ser causado por casos fortuitos a que esté expuesta. Por ejemplo,
los accidentes de tránsito, ¿verdad? ¿Son casos fortuitos esos? Sí, nadie está queriendo que ocurran, ¿verdad? ¿Provoca daños el accidente de tránsito? La respuesta es sí, ¿verdad? Pueden ser daños materiales o daños personales. Entonces ahí tenemos daños. Daño es esa afectación inmediata que se causa por casos fortuitos, en el caso del seguro, ¿verdad? Por eso decimos que el daño es emergente, ¿verdad? Porque es inmediato. Y el lucro, pues es cesante, ¿verdad? Daño emergente y lucro cesante, porque es lo que se deja de percibir. Por ejemplo, un trabajador que es afectado en un accidente de tránsito y por lo tanto no puede trabajar o no puede realizar sus actividades económicas, sus actividades ordinarias. Entonces ahí tenemos un lucro cesante, ¿verdad? Porque cesa la probabilidad de generar esas utilidades que le provoca la actividad que realiza. Entonces ahí tenemos el contrato de seguro. Hablamos del contrato de seguro observando que hay varios elementos personales, como bien lo decía Mario. ¿Qué elementos personales o intersubjetivos vamos a encontrar en el contrato de seguro? Pues primeramente está ese solicitante, ¿verdad? Que en un momento dado puede ser asegurado o puede ser beneficiario. Y el asegurador, que es quien va a provocar ese contenido de contrato de seguro, porque el contrato de seguro, si ustedes observan, es un contrato eminentemente adhesivo. Es un contrato de adhesión. ¿Por qué decimos que es un contrato de adhesión? Porque el contenido de la póliza está establecido a través del asegurador y el asegurado solo se adhiere, ¿verdad?, a ese contenido contractual, como ya vimos anteriormente, esos contratos. Encontramos a su vez que hay un beneficiario, ¿verdad? Entonces tenemos al solicitante de ese seguro. Ese solicitante puede ser el asegurado, puede ser el beneficiario, depende quién solicite ese contrato de seguro. Y luego tenemos ese tomador, ¿verdad? Ese tomador del seguro. Y tenemos esa persona que los va a asegurar, ¿verdad? Que es la aseguradora. Entonces tenemos asegurador, aseguradora, tenemos tomador, tenemos asegurado y tenemos al final al beneficiario de la respuesta de la aseguradora al asegurado luego de ese daño inmediato que pueda ocurrir, ¿verdad? Encontramos entonces que tenemos ahí ese solicitante que no obstante que va a ser la persona que contrate el seguro, puede ser por cuenta propia, puede ser por cuenta de tercero, y que ese riesgo al contratar se va a trasladar al asegurador, ¿verdad? Entonces encontramos ahí, decíamos, al beneficiario, que es esa persona que va a percibir o va a recibir, en caso del siniestro, el producto o resultado del seguro. Es importante ver la prima, ¿verdad? Que es la retribución económica o precio del seguro, que también ya lo habían visto. Y luego es bien importante, hay seguros contra daños, seguros de personas, ¿verdad? Es decir, cosas y personas, seguros contra daños, seguros de personas.
La póliza juega un papel muy importante. ¿Por qué razón? Porque es la forma del contrato. Es esa formalidad plasmada en un documento ya preestablecido a través del asegurador, es presentado al solicitante y luego el asegurado se adhiere y si ocurre el siniestro, el beneficiario recibe la consecuencia de ese contrato de seguro. Encontramos entonces que es bien importante. Ya decíamos cuáles son los elementos personales o intersubjetivos. Hago acotación, no obstante que ya lo vieron, porque es bien importante. A diferencia de los contratos anteriores que hemos visto que es suministro, estimatorio, compraventa, y usualmente tienen dos elementos personales. Aquí hay una gran diferencia. Hay más de dos elementos personales si se dan cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos personales del contrato de compraventa? El comprador y el vendedor. El comprador y el vendedor. Hay que tener esa habilidad mental, jóvenes, de ir de un lugar a otro como que fuera un juego de ping-pong o tenis de mesa. Encontramos que solo es el comprador y el vendedor, ¿verdad? En cambio, en el contrato de seguro tenemos al solicitante, tenemos al asegurador, tenemos al asegurado, tenemos al beneficiario, o sea, son más elementos personales en ese contrato. Ahora les hago la pregunta, ¿qué se asegura en un contrato de seguro? El riesgo, licenciada. El riesgo. Muy bien. El riesgo de que Messi sufra un accidente jugando fútbol. El riesgo de que J-Lo se caiga ahora que anda preocupada. Entonces, el riesgo de que a Mbappé le ocurra algo en el Real Madrid porque se fue peleando con el PSG. Entonces, el riesgo, ¿verdad? El riesgo es lo que se asegura. No se aseguran las piernas, no se asegura la cabeza, se asegura el riesgo. Entonces es bien importante que el riesgo lo podamos identificar porque es el elemento material o real que se va a asegurar en el contrato de seguro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos advertir lo que es el riesgo? Encontrando que esa eventualidad del caso fortuito que va a poder provocar daños o que va a poder provocar perjuicios, o sea, es el lucro cesante, y que está previsto en la póliza que contiene el contrato de seguro, es el riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es esa eventualidad que va a darse en todo caso fortuito, que va a provocar a su vez daños, pérdidas, y finalmente, por eso está previsto en el contenido de la póliza, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente al riesgo. Ahora bien, todas las personas pueden ser aseguradores de ese riesgo. ¿Qué dicen ustedes? No. Que no, licenciada. Que solo van a ser aseguradores las sociedades mercantiles que estén autorizadas para actuar como aseguradores, ¿verdad? ¿Qué establece la ley entonces para constituirse en asegurador? Que deben ser sociedades anónimas. ¿Solo sociedades anónimas? Sí, solamente. Y tener un determinado capital para
para operar. ¿Cualquier sociedad anónima? No, tiene que ser una sociedad anónima especial autorizada por la Superintendencia y la Junta Monetaria. Y registrada en el registro mercantil, me imagino. Sí, porque sin esos dos requisitos no la puede inscribir el registro mercantil. Muy bien. Entonces encontramos que son aseguradores las sociedades anónimas especiales, y obviamente son en su forma mercantil, que obtienen la autorización para constituirse en sociedades aseguradoras. Se establece la ley de actividad aseguradora, ¿verdad? Y que van a actuar como aseguradores. Entonces ahí tenemos a ese elemento personal que es el asegurador. Ahora bien, todos podemos ser sujetos de aseguranzas. ¿Qué dicen ustedes? Sí. No. Licenciada. No. Pues, No ¿sí o todos. no? Sí, sí. Digo que No. No. hay ciertos requisitos. ¿Sí o no? Sí, todos podemos ser objeto de seguro. ¿Qué dicen? Los que dicen sí, ¿por qué? Los que dicen no, ¿por qué? Yo opino que sí puede ser asegurada cualquier persona debido a que cualquiera de nosotros está sujeto a determinado riesgo, ¿verdad? Y si lo que se asegura es el riesgo, pues podemos preverlo a través de este contrato de seguro. Alguien que decía por ahí no. Yo pienso que no, licenciada, ¿Por qué, Benjamín? porque las aseguradoras tienen ciertos requisitos que se tienen que cumplir para asegurarse. Y digamos, cuando hay, por ejemplo, un seguro médico, hay persistencia, esa enfermedad no la aseguran, por ejemplo, ¿verdad? Haciendo esa excepción. Entonces, y a veces no califican ciertas personas para asegurarse en determinado tipo de seguro. Yo digo que tiene que ser incierta la eventualidad. Porque Muy si bien. es cierta, no la va a asegurar. Por eso hablábamos de los elementos de la posibilidad, ¿verdad? Digna, una de las cosas que hay es que no pueden, por la edad, la edad de una persona a veces ya no califica para creer un seguro. Califica, pero es más caro. Encontramos entonces que todos se pueden asegurar, sí, una vez sea posible, sea incierto y sea determinable el evento, ¿verdad? Entonces, ¿hay excepciones a la regla? Sí, las que ustedes están mencionando, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que si hay incertidumbre respecto del caso fortuito, pues entonces es susceptible de aseguranza. Pero si luego no es incierto, sino que hay certidumbre en ese riesgo que podría de alguna manera asegurarse, pero la certidumbre va a ser la excepción, entonces no va a ser asegurable. Entonces hay excepciones a la regla, pero la generalidad es que todos podemos ser sujetos de aseguranza, ¿verdad? Esa es la regla general. Ahora las excepciones, pues son las que determina el asegurador, ¿sí? ¿Por qué razón? Ya lo dijimos. El contrato de seguro es un contrato por adhesión. La póliza está preestablecida en su contenido, ya está preredactada, está predeterminada. Entonces solo van a llenar ahí los espacios en blanco o vacíos, porque no siempre son en blanco las pólizas, y ahí va a aparecer ese contenido individual del asegurador y del
asegurado del beneficiario especialmente. Entonces, especialmente de asegurado y beneficiario. Encontramos elementos reales en ese contrato. ¿Qué dicen? Sí, sí los hay, licenciada. ¿Cuáles son? Aquí lo estoy viendo en la diapositiva. No se vale. La prima y el riesgo, ¿verdad? Ya dijimos qué es el riesgo. ¿Cómo conceptualizamos la prima? Lo dijimos en la definición. Licenciada, es constituir el precio del servicio a prestar. Es efectivamente eso, ¿verdad? El precio en dinero que se va a pagar por concepto del servicio recibido o a recibir. Entonces ahí tenemos la prima. ¿Y cuál dijimos que es el elemento formal? La póliza, licenciada. La póliza. Tenemos la póliza. Entonces ahí tenemos los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales, ¿verdad? ¿Dónde están todos los requisitos? ¿Dónde están todos los contenidos de ese contrato que lo van a hacer válido y lo van a hacer eficaz? En la póliza. ¿Y la póliza ya está prerredactada? Sí. Solo llenarán los espacios del asegurado y el beneficiario y algunas cuestiones excepcionales que aparezcan en la información del asegurado y el beneficiario. Luego de eso, totalmente adhesivo el contenido de ese contrato. Encontramos a su vez que este contrato de seguro, pues obviamente tiene su perfeccionamiento. ¿En qué momento se perfecciona el contrato de seguro? Con la aceptación. Es en el momento en el que el asegurador recibe la aceptación. Bueno, es el momento en el que el contratante recibe la aceptación del asegurador, licenciado. Es a la inversa de lo que estaba pensando usted, ¿verdad? Sí. Es en el momento en el que el asegurado potencial recibe aceptación como tal del asegurador, ¿verdad? Entonces, en ese momento es que está ese perfeccionamiento del contrato, ¿verdad? Entonces, vean que eso es muy particular, porque hay contratos consensuales, ¿verdad? Esa aceptación es consensual. Entonces, ahí es necesario que haya consentimiento del asegurador en que el asegurado sea asegurado como tal y se acepte el contenido de aseguranza en cuanto a quién es el asegurado, quién es el beneficiario y demás contenido del contrato. Entonces, ahí tenemos ese momento de perfeccionamiento. ¿Podríamos adquirir seguros por cuenta de terceros o tiene que ser en forma directa? No, sí se puede, licenciada, por cuenta de terceros. Sí se puede el seguro por cuenta de otra persona, ¿verdad? Entonces es usted el asegurado, pero lo asegura la esposa, la novia o la amiga con derecho, por ejemplo. O usted más generoso, amigo con derecho y asegura a la novia, ¿verdad? Entonces ahí hay, eso es más posible, dice Cristian. Entonces ahí tenemos que sí hay. Ahora podemos nosotros de manera directa adquirir seguros o aseguranza. Sí, también. Sí, también, ¿verdad? Entonces, en forma directa y a través de terceros, ¿verdad? De manera personal o por terceros. Encontramos a su vez que hay requisitos que se deben de cumplir dentro del contenido de la póliza, ¿verdad? Alguien que nos lea el
887 del Código de Comercio. Solo para que nos hagamos una idea y pongamos atención cuáles son los requisitos de esa póliza, para que podamos ubicar qué características tiene ese contrato. Muy bien, licenciada. Subsección segunda de la póliza, artículo 887, contenido. El asegurador estará obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener, primero, el lugar y fecha en que se emita. Segundo, los nombres y domicilio del asegurador y asegurado y la expresión en su caso de que el seguro se contrata por cuenta de tercero. Tercero, la designación de la persona o de la cosa asegurada. Cuarto, la naturaleza de los riesgos cubiertos. Quinta, el plazo de vigencia del contrato con indicación del momento en que se inicia y de aquel en que se termina. Sexto, la suma asegurada. Séptima, la prima o la cuota del seguro y su forma de pago. Octava, las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. Noveno, la firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión o reproducción. Los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual correspondan y las renovaciones. Además, el periodo de ampliación de la vigencia del contrato original. Muy bien. En principio, si nosotros necesitamos acreditar la existencia, hay problemas legales y entonces necesitamos probar que existe un contrato de seguro. ¿A través de qué probamos nosotros la existencia de un contrato de seguro? Póliza. A través de la póliza, ¿verdad? Si nosotros presentamos la póliza, obviamente si está vigente hay un contrato de seguro. Y a falta de póliza, ¿podría ser algún correo de aceptación, licenciada, que actualmente pues se hace por medio de correo? ¿de quién? Digamos, si fuera un corredor que le envía el correo al asegurado y que le acepta el contrato de seguro. Sería entonces la aceptación, ¿verdad? La manifestación, o sea, la confesión del asegurador de que efectivamente sí ha aceptado la propuesta o proposición del asegurado respecto de un contrato de seguro, ¿verdad? Entonces, esa confesión del asegurador de que efectivamente hubo aceptación de un contrato de seguro es lo que va a acreditar esa existencia, ¿verdad? Encontramos entonces que como las pólizas son el contenido plasmado del contrato de seguro, vamos a encontrar que hay seguro de personas y seguro de cosas. Vean ustedes, ahí ya estamos en las clases de seguro, ¿verdad? Vamos a regresar para las características, pero todo esto nos sirve para entender las características. Si tenemos contrato de pólizas de seguros, de cosas, por ejemplo, entonces vamos a encontrar que van a poder ser creadas como pólizas nominativas a la orden o al portador. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Los títulos de crédito. Entonces, si son pólizas nominativas, pues van a tener el nombre, van a tener el registro y van a tener todo el contenido necesario para circular. Entonces, tenemos que van a ser nominativas a la orden o al portador. ¿Pueden haber entonces pólizas al portador? Sí. ¿Pólizas a la orden? Sí. ¿Pólizas nominativas? Sí. Cuando el seguro es de cosas. Pero si al contrario el seguro es de personas, entonces aquí las pólizas van a ser creadas, sí, solo sí, como nominativas. Eso es bien importante. Encontramos entonces que hay características
de los contratos de seguro. Hay características en general, pero nos enfocamos en algunas características muy especiales. Dijimos que el contrato de seguro como clasificación es un contrato típico mercantil, característica. Es un contrato bilateral, aunque hayan muchos elementos, pero es bilateral porque se realiza entre el asegurador y el asegurado, solamente, aunque sea el novio que le asegure a usted. Entonces, bilateral. Es oneroso. Se recuerda que todos los contratos en mercantil son onerosos. Es oneroso. Es conmutativo. O el amigo con derecho, va Karen, como se va, le dice que 2 estudiantes de derecho, ¿qué son? Pues amigos con derecho. Entonces, también se vale. Es un contrato de adhesión, ya lo dijimos, ¿verdad? Porque está preestablecido todo su contenido y usted, asegurador, solo se adhiere. A eso sí les da risa porque saben que es cierto. Encontramos que es consensual porque basta el consentimiento de asegurador y asegurado para que se perfeccione, y especialmente la aceptación del asegurador. Encontramos que es de buena fe, ¿verdad? Porque se imaginan que los hay de mala fe, pero esos ya constituyen delitos, especialmente se dan mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Encontramos que son de tracto sucesivo, son en la continuidad del tiempo. Encontramos que son principales porque los contratos de seguro no dependen de otro contrato previamente establecido para nacer a la vida jurídica. Entonces son de tracto sucesivo, son principales y son de prevención. ¿Se recuerdan en la clasificación que vimos de prevención del riesgo? Pues por eso tienen la característica de la prevención. Entonces, ahí encontramos que tenemos características del contrato de seguro, ¿verdad? Entonces, aleatoriamente aparecen derechos, aparecen personas, aparecen contenidos. Ah, bueno, entonces tiene esa característica, sí, porque depende del consentimiento del asegurador y del asegurado. Y entonces ahí lo tenemos. Encontramos a su vez que son de prevención, decíamos, de riesgo, porque sirven para asegurar el riesgo, ¿verdad? Previenen qué va a ocurrir si se da el siniestro, ¿verdad? Porque hay riesgo de que ocurra. Si no ocurre, qué bueno, ¿verdad? Pero si ocurre, entonces ahí tenemos prevención de ese riesgo. Entonces, eso es en cuanto a las características. Tenemos a su vez que provoca derechos y obligaciones, ¿verdad? Son los efectos que produce el contrato de seguro. Entonces, tenemos que ver derechos y obligaciones entre el asegurado y el asegurador, entre el asegurador y el asegurado, porque a través de esas características nos damos cuenta, por ejemplo, en la bilateralidad, que genera derechos y obligaciones entre asegurador y asegurado. Y eso nos da la conmutatividad, ¿verdad? Porque hay derechos de uno hacia otro, pero hay obligaciones de este hacia el otro. Entonces, ahí tenemos esas características, ¿verdad? Por ejemplo, el asegurado, ¿qué debe de hacer en principio? Pues pagar la prima, ¿verdad? Declarar con buena fe la verdad en el contrato. Ahí entran los principios filosóficos, ¿verdad? La buena fe guardada y la verdad sabida, ¿verdad? Porque, como decía Delso,
tiene que ser incierto, porque si es cierto ya no califica. Hay excepciones. Entonces, esa verdad sabida, esa buena fe de la contratación se manifiesta. Este es un contrato tipo para manifestar los principios filosóficos del derecho mercantil en la contratación, porque hay que declarar la verdad. Porque si luego aparecen o subyacen en la información contenidos que no son verdad, entonces hubo mala fe. Y si hay mala fe, hay ardid. Y si hay ardid, hay engaño, entonces hay nulidad en un momento determinado. Y entonces los asegurados o beneficiarios ya no son sujetos de aseguranza como tal o de reclamar esos derechos. Encontramos que es necesario comunicar la gravación del riesgo. ¿Cuál es el riesgo y por qué se está en riesgo? ¿Y qué gradación tiene el riesgo? ¿Verdad? Si hay atenuación del riesgo, también hay que manifestarlo. Si hay siniestro, la ley establece que debe darse aviso para que se dé por realizado el siniestro, ¿verdad? Que ya hubo siniestro. Si hay causas de ese siniestro que no son imputables al asegurado, por ejemplo, pues hay que manifestarse, y si así fueren, hay que manifestarlas. Entonces, esas son obligaciones que tiene el asegurado respecto del asegurador, ¿verdad? Encontramos a su vez que el asegurador también tiene obligaciones con el asegurado, ¿verdad? En principio, pues asegurarlo, ¿verdad? Porque si ya dio la aceptación, debe asegurarlo. Si debe asegurarlo, pues se debe estar contenida esa aceptación en la póliza de seguro. Y si primero, pues crear la póliza. Luego de crear la póliza, entregarle la póliza al asegurado, declarar esa aceptación del riesgo y esa cobertura del riesgo, ¿verdad? Y en un momento dado que se da el siniestro, puede hacer de efectiva la obligación del cumplimiento del pago de indemnización, ¿verdad? De daños, de perjuicios, dependiendo cómo se haya contratado, ¿verdad? Ahora veamos qué es conmutativo y qué es bilateral. Bilateral porque son dos, y conmutativo porque genera derechos y obligaciones recíprocas. Entonces tenemos en los derechos del asegurado, pues recibir la póliza o documento formal probatorio del contrato de seguro. En el caso de que hubiera prórroga, pues solicitar la prórroga del contrato, siempre de seguro. Que eso no se da mucho porque es el asegurador el que le recuerda a usted que ya está por vencerse el seguro y que hay que prorrogarlo, ¿verdad? Y luego exigir el pago de la indemnización una vez se ejecuta el siniestro, se realiza el siniestro. Entonces ahí tenemos derechos y obligaciones de las partes contratantes, ¿verdad? Derechos del asegurador, pues obviamente que el asegurado le haga efectiva el pago de la prima. Que haya compensación de la prima, debe compensar la prima, ¿verdad? Entonces ahí encontramos derechos y obligaciones de las partes contratantes en el contrato de seguro. Ahora bien, el contrato de seguro ya pudieron observar ustedes, especialmente en la Ley de Actividad Aseguradora y también en el Código de Comercio, que no deja de estar vigente, que tenemos buena cantidad de clases de seguros y subclases de seguros, ¿verdad? Porque si nos vamos a las ramas o clases de seguro, tenemos seguros contra daños y seguros de personas. Pero si nos vamos a subclases de esas clases, pues vamos a encontrar, especialmente en daños, que hay buena cantidad de seguros contra daños, ¿verdad? Encontramos que
una vez realizado el siniestro, ya se dio el evento y por lo tanto cobra esa parte operativa, la realización del contrato de seguro. Si nosotros nos vamos a las clases de seguros, tenemos seguros contra daños y seguros de personas. Ahí están. Luego, en estos contratos, como son bastante extensos, pues nosotros vemos generalidades, ¿verdad? Porque una vez dado el contrato de seguro, va a ser un seguro de daños de tal subclase. No van a ser todos juntos. Habrá 2, habrá 3 y mucho, pero no son todas las clases que se dan en un mismo contrato. Entonces, encontramos que si estamos hablando del seguro contra daños, pues hay seguro de incendio, hay seguro de transporte, hay seguro agrícola, hay seguro industrial, hay seguro ganadero, de responsabilidad civil, de automóviles, que es el famoso que se da tanto, y encontramos daños a terceros, ¿verdad? Daños a terceros, por ejemplo, en un accidente de tránsito, en un robo de vehículo, en un robo, por ejemplo, de equipo, destrucción de equipo o accesorios de vehículos, de maquinaria. Entonces, ahí tenemos nosotros esas clases de contratos y esas subclases de contratos. Encontramos, por ejemplo, ese seguro contra daños. Si ustedes ven, todo lo que se refiere a daños tiene una relación directa con el interés económico que una persona tiene en cuanto que no se produzca un siniestro. A eso se refieren los daños, ¿verdad? Que se asegura precisamente porque el interés asegurable significa que hay interés económico que una persona tiene, quien en este caso el asegurado en específico o un tercero, para que no se produzca ese siniestro. Entonces ahí es cuando se protege a través de un contrato de seguro contra daños, ¿verdad? Porque hay un interés manifiesto, un interés asegurable en que hay una persona directamente interesada en que no se produzca, ¿verdad?, un siniestro, porque hay un interés económico que se está protegiendo. Entonces ahí aplica el contrato de seguro contra daños, ¿verdad? Encontramos a su vez que tenemos ahí el contrato de seguro, tenemos ahí los bienes asegurables, tenemos ahí todo el contenido de contexto de los bienes asegurables, de manera tal que se pueda proteger ese interés económico asegurable. Encontramos a su vez que vamos a tener la posibilidad de poder contratar contrato de seguro contra daños desde varias perspectivas, desde varios ángulos. Por ejemplo, el transporte pesado. Han escuchado ustedes que todos los días tenemos siniestros, no riesgos, siniestros, ¿verdad? Entonces, que dio vuelta, que volcó un tráiler con mercadería, por ejemplo. Entonces, el interés ahí asegurable es muy grande, ¿verdad? O si tenemos que una pipa volcó, por ejemplo. Imagínense ustedes cuánto contenido líquido, ¿verdad? De aceite, de combustible, de cuánto puede ir en esos transportes. Entonces, hay ahí un contrato
de seguro contra daños, ¿verdad? Puede ser daños de personas también, puede ser daños de cosas materiales, puede ser no solo de automóviles, ¿verdad? No solo de vehículos en general, sino el contenido que lleven esos vehículos también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos del transporte extraurbano, especialmente el transporte es en general que se pide el seguro, pero en específico, pues estamos hablando de ese transporte más comúnmente, el transporte extraurbano, porque obviamente en carretera libre hay muchísimos riesgos, ¿verdad? Entonces, como hay mucho riesgo, hay que asegurarlo. Si hablamos, por ejemplo, del seguro agrícola, encontramos que hoy por hoy no sabemos cuándo llueve y cuándo deja de llover, cuándo hay sequías. Hoy ya no podemos decir en mayo entra el invierno, como se decía antes, ¿verdad? Sino que las canículas están en unas fechas, la lluvia está por otras fechas, y Yani Insibume, que es especialista en eso, nos puede dar con certeza qué es lo que va a ocurrir con el clima. Entonces tenemos ahí que nos afecta y por eso hay riesgo y por eso hay seguro contra daños en el seguro agrícola, por ejemplo. Si tenemos sequías o tenemos inundaciones, por ejemplo, en las plantaciones, plátano, por ejemplo, maíz, y tenemos esas plantaciones que son tan delicadas, pues entonces necesitamos un seguro agrícola, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a asegurar? ¿Cuánto vamos a asegurar? ¿Cuál va a ser el precio a pagar como prima por ese seguro? Todo eso tiene que estar regulado dentro del consentimiento plasmado en el contrato a través de la prima, a través de la póliza. Entonces encontramos, por ejemplo, daños por calor, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de un seguro contra incendios. Vean ustedes que recién hemos estado en problemas con lo que pasó en el vertedero de Villanueva, si se recuerdan, fue como junio, julio, más o menos. Entonces ahí hubo daños por calor, hubo daños por contaminación del incendio. Entonces ahí, ¿qué era lo que había que activar de inmediato en el caso que existiera? Pues el contrato de seguro contra daños por incendio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo. En los transportes pues no aplica tanto ejemplo, porque ya se han dado cuenta ustedes de las tragedias que han ocurrido. Puede ser transporte aéreo, puede ser transporte marítimo, puede ser transporte terrestre. Si vemos terrestres, yo no sé si ustedes se recuerdan de los accidentes que han ocurrido en la Interamericana Occidente, kilómetro 19, más o menos, en la salida o entrada de San Cristóbal. Ahí ha habido problemas con los trailers y con los transportes extraurbanos. Y ha sido fatal los accidentes, ¿verdad? Los siniestros. Pues ese es un seguro de transporte que es el que hay que accionar de inmediato a través del aviso del siniestro. Entonces son ejemplos, pero algo más reciente. A lo mejor ustedes sí están más informados que yo. Acaba de haber un accidente aéreo en El Salvador, en donde el presidente ordenó traer a un salvadoreño de Honduras, ¿verdad? Que había realizado defraudaciones financieras en unas cooperativas en El Salvador, y estaba en Honduras. Entonces, no importó cómo estaba el clima, no importó nada, sino a través de la fuerza de la orden presidencial, trasladaron al gerente de esas cooperativas de
de Honduras a El Salvador. ¿Y qué ocurrió? Un siniestro, un accidente aéreo. Hubo daño de personas, hubo daño de cosas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque fallecieron 9 personas. 9 personas. Entonces, imagínense, seguro de personas. Y el helicóptero quedó destruido. Entonces, seguro contra daños, ¿verdad? De cosas. Entonces, ejemplo concreto. ¿Qué tuvieron que activar ahí? Si existía, obviamente, si es aéreo, tuvo que haber existido. Seguros, ¿verdad? Todos los seguros habidos y por haber. Entonces, si hablamos de inundaciones, seguro agrícola. Si hablamos de sequías, seguro agrícola, ¿verdad? Si hablamos de inundaciones, hablamos de correntadas de agua en los ríos, seguro ganadero, ¿verdad? Sequías, se muere el ganado, entonces seguro ganadero, ¿verdad? Responsabilidad civil, empleados y funcionarios públicos, ¿verdad? Tenemos ahí responsabilidad civil. Encontramos ya de automóviles que tiene tanta relación con el transporte, porque al final también es transportarse, ¿verdad? Con la diferencia de que no estamos hablando de un transporte urbano, no hablamos de un transporte extraurbano, sino de una transportación privada de personas o de cosas. Entonces, ahí está el seguro de automóviles, ¿verdad? Encontramos a su vez que en ese seguro de automóviles, pues igual hay responsabilidad de conductores, ¿verdad? Eso ya es materia penal. ¿Y qué tenemos de seguro? Pues hay que ir inmediatamente a la póliza para ver cuáles son los parámetros de cobertura del seguro, ¿verdad? Hay solo seguro de personas ahí, hay seguro de daños, contra daños, y si es seguro contra daños, seguro de terceros, ¿verdad? De daño a terceros, pues hay que delimitarlo en la póliza de seguro. ¿Y qué es el contenido de la póliza de seguro? Dijimos ya que es un contrato por adhesión o de adhesión, es un contrato formulario, es contra documentos. Entonces encontramos que ahí ya está preestablecido el contenido, ¿verdad? Entonces se van a hacer ciertas variantes en cuanto a si el seguro va a ser solo de personas o es un seguro contra daños de cosas también, ¿verdad? O si es un seguro de daños también a terceros, ¿verdad? Entonces la cobertura va a ser más amplia. Algo más aún, ¿cuál es la cobertura? ¿Y cubre el seguro o no cubre? ¿Y por qué no cubre o por qué sí cubre? Por ejemplo, para los aseguradores, si usted no tiene 21 años, porque es sistema americano, ¿verdad? De mayoría, entonces no le cubre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cubre? ¿Cubre daños a terceros? No. ¿Cubre daños el seguro en general? Pues no cubre daños, daños contra, seguro contra daños, cosas. No, entonces, ¿qué cubre? Solo de la persona. Ah, bueno, entonces no es una cobertura total. Eso pasa mucho con los jóvenes, ¿verdad? Que el papá no quiere asegurar tanto, entonces los asegura solo a ellos, ¿verdad? Y a veces por unos días si no cubre el seguro. Entonces ahí estamos frente a daños a terceros, daños, seguro contra daños a cosas, ya dijimos transportes, ya dijimos cosas materiales, ya dijimos personas, ya dijimos terceros. Entonces también tenemos seguros de personas. Entonces, sobre la vida de la persona. Entonces, un seguro de vida, decimos, ¿verdad? Porque en clasificación hay seguro contra daños
de cosas y seguros de personas, seguros sobre la vida de la persona. Entonces, en el caso de personas, un seguro sobre personas, tenemos el seguro de la vida, ¿verdad? Seguro de vida. Tenemos seguros de accidentes, ¿verdad? Entonces, si hay accidente, cubre todo, no cubre todo, solo a la persona. Entonces, ahí estamos hablando de seguro de accidentes, ¿verdad? Que no tiene una cobertura total. Y luego, lo que decía Delso, ¿verdad? La posibilidad de un seguro por enfermedad. Entonces, enfermedad de las personas, accidente de las personas y seguro de la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos clasificación, seguro sobre personas, seguro contra daños de cosas o con daños a terceros, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en la clasificación del contrato de seguro. Encontramos que el seguro de personas es muy, muy importante. ¿Se beneficia el asegurado de un seguro de vida? No. No, él es el sujeto de ese contrato, pero el beneficiario va a ser la persona que reciba los réditos por que ocurrió el siniestro, ¿verdad? Porque era un seguro de vida. Encontramos el seguro de accidente, ¿se beneficia el asegurado? La respuesta es sí, o pueden ser otras personas a su vez. En la enfermedad, ¿para quiénes es la cobertura del seguro, verdad? Porque hay un seguro familiar, hay un seguro individual, etcétera. Entonces, a eso se refiere el seguro sobre personas, ¿verdad? Entonces, esa claridad debemos de tenerla para efecto de que podamos entender el contrato de seguro. Lo importante es que entendamos cómo funciona ese contrato de seguro. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario? Licenciada, la pregunta es si entre los elementos personales podemos tener al agente de seguros. El agente de seguros puede hacer una intermediación del seguro, de los seguros, o puede tomarse como el representante del asegurador, ¿verdad? Hay agentes de seguros exclusivos y hay agentes de seguros que trabajan con varias aseguradoras, ¿verdad? Entonces, se toma como representante del asegurador cuando trabaja seguros exclusivos, solo seguros universales, solo seguros El Roble. Ah, bueno, ellos son exclusivos. Y en el caso del que hace intermediación es porque no es un agente de seguros exclusivo, sino trabaja con varios aseguradores. Pero él lo que hace, más que ser un elemento del contrato, hace intermediación entre asegurador y asegurado. ¿Estamos, Adelso? También, Benjamín, se me olvidó mencionar ese internacional. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, jóvenes, si no hay otra pregunta, nos quedamos aquí para que ustedes vayan corriendo a notariado, porque les falta notariado, ¿verdad? Muchas Gracias. gracias.